Buenas tardes, hoy tenemos el último Campus Media. En primer lugar, quisiera disculpar al nuevo presidente de la Asociación de la Prensa, Javier Benítez, que no puede estar con nosotros, le encantaría, pero ha sido imposible por motivos de agenda. En segundo lugar, y no menos importante, quisiera dar las gracias a la UCA por haber hecho posible la puesta en marcha de este segundo Campus Media y ofrecernos a todos sus expertos en distintas materias para que los conozcan los periodistas y todo el mundo interesado en saber los trabajos que tienen. Y ahora le voy a dar Bueno, también decir que esperamos seguir colaborando con la UCA y que el año que viene tengamos ya la tercera edición del Campus Media, que ya tenemos una lista de expertos ahí que nos ha pasado la compañera Blanca Román, para ir seleccionando los temas para el curso próximo. Ahora le paso la palabra a Blanca Román, que va a presentar a la ponente que cierra el segundo Campus Media. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quería deciros en primer lugar es, bueno, daros las gracias a vosotros por haber contado con la universidad para estos campus media. Quería darle las gracias a Roxana y al equipo saliente porque, bueno, ellos han sido los que contactaron con nosotros. Mercedes continúa en la actual junta directiva que ha tomado posesión recientemente. Pero bueno, no, quería darle las gracias a Roxana porque bueno, ha sido un placer y a todos los compañeros con los que hemos estado trabajando hasta ahora porque bueno, ha sido todo súper fácil y han hecho bueno, que el Campus Media sea algo bueno, que lo hagamos con mucho cariño y bueno, que nos haya encantado la experiencia. Y bueno, a la nueva junta directiva, daros la bienvenida. Sé que os habéis metido en esta locura y bueno, animaros, daros desearos mucha suerte. Sé que lo vais a hacer estupendamente, os conozco a todos, así que bueno, como yo también he pasado por ahí, simplemente deciros bueno, que aquí nos tenéis para lo que os haga falta, que por supuesto que queremos seguir con esta colaboración y con todas las que surjan y que bueno, que creemos que es una forma de que conozcáis el campus medio, una forma de que conozcáis a nuestros expertos en la universidad, que los hay muchos, ser una universidad multidisciplinar, pues lo tenemos de casi todas las áreas del conocimiento y bueno, todos y cada uno de ellos aportan cosas maravillosas, no solo para la investigación y para la ciencia y el desarrollo tecnológico, sino también pues para el día a día de las personas que al final, bueno, conocerlos y saber qué es lo que hacen nos hacen comprender muchísimo mejor que la ciencia, la investigación, el conocimiento son lo que forman parte de nuestra vida, ¿no? Y nos ayuda a seguir avanzando. Sin periodismo no hay democracia, sin ciencia no hay futuro, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es muy importante. En cuanto a Paqui, pues, ¿qué os voy a decir yo de Paqui? A ver, también es que a mí he tenido mucha suerte porque me ha tocado presentar a gente que es muy maravillosa en muchos aspectos. Paqui es una persona extraordinaria. Ella ahora mismo es la directora general de Igualdad de la Universidad de Cádiz con este equipo. Y bueno, se está desviviendo porque esa unidad haga una labor magnífica. Tiene un equipo también de mujeres que son muy superheroínas y bueno, están ahí haciendo que la unidad cada vez adquiera más peso. Paqui lleva 14 años, voy a coger la chuletilla porque el currículum de Paqui es muy extenso y he intentado... Paqui lleva 14 años de docencia y de investigación dentro del área de Derecho del Trabajo. Tiene 35 participaciones en congresos y otros eventos académicos. Tiene innumerables publicaciones en revistas y en capítulos de libros, más de 50 direcciones en gestión de encuentros académicos. Su actividad se centra principalmente en el área de Derecho y de la Seguridad Social. Es diplomada en Relaciones Laborales, licenciada en Ciencias del Trabajo y tienes un máster en Gestión de Conflictos a través de la mediación. En 2011 es cuando ella empieza realmente su actividad docente en los cuatro campus, pero no solo en la Universidad de Cádiz, sino que como buen docente ha impartido clases en el extranjero, tanto en Italia, en Chile, en Colombia y en Portugal. En investigación ha hecho casi de todo, ¿vale? Dentro de su ámbito de estudio. Ha hecho desde derecho marítimo laboral hasta Big Data, temas relacionados con la pesca, el abandono de trabajadores en el mar, la ley de aplicación del contrato en embarco, ha trabajado el Brexit, las negociaciones colectivas. Tiene un perfil muy amplio, pero en los últimos años sobre todo se ha centrado en protección de grupos vulnerables, en personas con discapacidad y también en la protección que se le dispensa a las mujeres que sufren violencia de género. Que bueno, que tiene muchos trabajos académicos relacionados con este ámbito y os voy a pasar con ella porque es la que es verdaderamente importante, su investigación y bueno, y para que entendamos un poco más
todo lo que trabaja, especialmente en este terreno. Os dejo con ella. Gracias. Blanca, muchísimas gracias, gracias. Me he quedado un poquito así como descuadrada, que no, bueno, la verdad es que sí, como has dicho Blanca, por eso son necesarias labores como esta, porque efectivamente eso que hemos visto es lo que se encuentran, por ejemplo, muchas chicas y muchos chicos jóvenes, adolescentes, y de eso quería hablar luego, cuando están, por ejemplo, jugando a un videojuego y viene una imagen como la que hemos visto y eso hay que denunciarlo y los Mm. medios de comunicación tenéis que ser testigos y reproducir y bueno, y este tipo de violaciones, ¿no? Porque para mí es una violación, ¿no? A la dignidad de las personas, desde luego. Bien, muchísimas, bueno, no quiero centrarme en eso, quiero centrarme en esta labor tan positiva que estáis haciendo, en agradecer ese papel activo, porque el periodismo queda atravesado por ese necesario enfoque de género, para que las noticias que relatáis mediáticas pues queden atravesadas por la ideología de la igualdad, de la diversidad, de la inclusión. Por lo tanto, gracias Blanca, gracias a la Unidad de Cultura Científica e Innovación, que mano a mano, codo a codo, trabaja con la Unidad de Igualdad, que no tengo palabras para agradeceros a todas y a todos mis compañeros que trabajé allí por, bueno, por la ayuda que nos dispensáis a mí y a mis compañeras de la Unidad de Igualdad, que tan orgullosa estoy de ella y de mi equipo. Gracias a la Asociación de la Prensa también de Jerez, como digo, por tener ese papel activo en esta lucha que es la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de violencia, tenemos que relatar precisamente que constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales, que luego veremos cuáles son. Por lo tanto, los medios tienen ante sí la importante tarea de generar conciencia social para favorecer, para prevenir su erradicación. Esta problemática debe de quedar atravesada por esa perspectiva de género, evitando el sensacionalismo. Muchas noticias que hemos visto y que se siguen viendo están caracterizadas por ese sensacionalismo que hay que evitar y por la revictimización, que luego veremos qué es. Por lo tanto, el papel es crucial para visibilizar las distintas formas de violencia, contextualizar que tiene una causa estructural en la sociedad para promover el rechazo social generalizado de las personas jóvenes, que en la universidad es a lo que nos dedicamos, a formar a personas jóvenes. Cuando hablamos de violencia no se puede relegar nunca, nunca, nunca nuevamente al ámbito privado. Porque, como digo, son derechos fundamentales, derechos humanos, enunciados en el artículo 9.2, artículo 15 de la Constitución Española, derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la prohibición de tortura, pena, tratos inhumanos o degradantes, pero también a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación. Por tanto, estos derechos, cuando hablamos de violencia, continuamente debemos de decir que estamos hablando precisamente de ese tipo de derechos. Violencia, ¿qué tipo de violencia puede haber? No me quiero detener aquí, violencia física, bofetadas, golpes, patadas, quemaduras, eso lo dicen las noticias, lo relatan las noticias. Violencia sexual, imponiendo, por ejemplo, mediante la fuerza, chantaje o amenaza, algún tipo de comportamiento sexual en contra de la voluntad de la persona. Y psicológica, que esa es muy invisible, manipulación, control, abuso, humillaciones, insultos, descalificaciones, limitar o anular las relaciones personales, familiares de la mujer, restricción en el uso del teléfono móvil, de Internet, del coche, por ejemplo. Esas situaciones se dan mucho. Limitaciones para formarse o para trabajar fuera de casa. Controlar con quién va, cómo viste, qué lee, dónde vas. Todos estos comportamientos, que es verdad que se reproducen en el ámbito familiar, no podemos nunca tildarlo de actos domésticos. ¿Por qué? Porque reproducen violaciones a los derechos humanos y fundamentales. Otros tipos de comportamientos de violencia sexual que quedan un poquito más alejados es cuando, por ejemplo, se le acusa a la mujer de que va con muchos hombres o compara su comportamiento sexual con el de otras mujeres, o también que se da también no darle dinero a la mujer bueno, para mantener a su familia o para comprar sus cosas, o, por ejemplo, chantajearla, te doy dinero para acceder a practicar sexo. Otro tipo de violaciones, mutilación genital femenina, bueno, innumerables. Otro tipo de violencia, la que se produce en el ámbito comunitario. Cuando hablamos de ámbito comunitario me refiero al ámbito laboral, a la residencia, a los espacios educativos. Aquí hay que tener especial cuidado porque hay que advertir del especial peligro en cuanto al acceso de estas personas que explotan, de estas organizaciones que explotan a las chicas y a los chicos jóvenes a través de webs, aplicaciones de citas, videojuegos. Por lo tanto, aquí los medios de comunicación tienen una importante tarea, pues es imprescindible su difusión.
los avisos, las alertas, peticiones de colaboración. Importantísimo, como hemos visto. Otro tipo de violencia sobre ella, turismo sexual forzado, siempre hablo de forzado, redes internacionales de prostitución, porque es un comercio internacional en el que las mujeres se conciben como una mercancía inagotable. La droga hay que pasarla por algún sitio, se puede agotar, pero las mujeres siempre va a haber y se conciben como esa mercancía inagotable. Violación de derechos humanos en situaciones de conflicto armado, mucho cuidado, ahora se están reproduciendo tristemente este tipo de violaciones, esterilización, abortos forzados, la violencia vicaria, la violencia económica que comentaba antes o la violencia digital que hoy día está aquí y muy presente. Bien, y a nivel normativo, yo soy de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, un departamento que lleva la igualdad en vena, orgullosísima también de pertenecer a mi departamento, pues desde el Convenio de Estambul, pues ya se hablaba de la necesidad de reforzar, la necesidad de emprender acciones para que los medios de comunicación promovieran valores como la igualdad, los papeles no estereotipados de género, eso es importantísimo, el respeto. Yo cuando le hablo a mis alumnos y a mis alumnas de igualdad, siempre hablo de respeto, respeto y derechos humanos. También se hablaba ahí en ese convenio de la violación contra la mujer, que es un derecho fundamental, el derecho a la integridad personal, y se pedía a los medios de comunicación que participaran en la elaboración de políticas, estableciendo líneas, directrices, normas para su propia autorregulación, de forma que se prevenga la violencia contra las mujeres. Bien, en el año 2004, unos años después, la Ley Orgánica de Violencia de Género, importantísima, hace una referencia explícita al campo de la publicidad, reseñando que ésta debe respetar la mujer, la dignidad de las mujeres, el derecho a esa imagen no estereotipada y a la no discriminación. También creo que es importante reforzar eso de los roles de género, de los estereotipos que siguen hoy vigentes en nuestra sociedad. Siguiendo con esa ley orgánica importantísima, dice que se considera ilícita la publicidad que utiliza la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, tal y como recoge luego la Ley General de Publicidad, que es del año 88. Sigue diciendo que se debe dispensar por parte de los medios un tratamiento de la mujer conforme a los principios y valores constitucionales de los que hablé antes, y después también esta ley orgánica, bueno, pues entiende que determinadas instituciones, por ejemplo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto de la Mujer, el Ministerio Fiscal, van a estar legitimados para ejercitar ante los tribunales una acción de que esa publicidad ilícita tiene que ser eliminada. Sigo con la Ley Orgánica de Violencia de Género, habla del cumplimiento de los derechos fundamentales, de la erradicación de las conductas favorecedoras de la desigualdad en los medios de comunicación, fomentando la protección, la igualdad, evitando toda discriminación, la objetividad informativa, señala expresamente la defensa de los derechos humanos, la libertad y la igualdad. La Ley Orgánica de Mujeres y Hombres, que data ya unos añitos, 3 años después, del año 2007, igualmente insiste a los medios de comunicación de esa transmisión de una imagen igualitaria, plural. No existe un único tipo de mujer. No podemos seguir manteniendo esos estereotipos de mujeres, promoviendo el conocimiento, la difusión del principio de igualdad. Hace un llamamiento tanto a los entes públicos como privados para reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los ámbitos de la vida profesional y social, utilizar ese lenguaje no sexista, que la autorregulación, que esos códigos de conducta, pues transmitan ese principio de igualdad, campañas, habla mucho de campañas dirigidas a fomentar esa igualdad, a promover la incorporación de mujeres en los puestos de responsabilidad. Si no estamos arriba en los órganos donde se toman las decisiones, pues nunca se hablará en paridad, nunca se hablará ese lenguaje también de igualdad. Fomentar también que se tejan relaciones y asociaciones con grupos de mujeres para identificar cuáles son sus necesidades. Esto se incorpora a Radio Televisión Española, a la agencia EFE, pero también a las privadas, ¿no? Fomentando también que exista esa igualdad, que se evite todo tipo de discriminación, esos acuerdos de regulación, igualmente, con valores y principios constitucionales. Después, la ley orgánica
espera, sigo aquí. La Ley Orgánica 10/2022, que esa ley es bastante más reciente, habla ya de violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, importantísima. Campañas de prevención. Las campañas no se deberían de hacer en un tono aburrido ni en un tono inquisitorio, sino un tono de combatir esos estereotipos de género, yo digo siempre desde el humor, para quebrar de una vez por todas esas creencias que sustentan esas violencias sexuales. Específicamente, el cambio tiene que estar en ellos, en los niños, en los chicos, para erradicar esos prejuicios basados en roles, para prevenir toda forma de violencia y especialmente la explotación sexual y la pornografía. Para mí es uno de los temas más alarmantes cuando el porno llama a la puerta de esos chicos adolescentes que a una edad muy temprana, 8, 9, 10 años, pues están jugando a los videojuegos y aparece algo así y le dan clic y bueno, aparece el porno en su vida y los llama, ¿no? A ellos y a ellas. Igualmente, esas campañas tienen que relatar las distintas formas del ciclo de la violencia de género, entendiendo que hay unas pautas de actuación, haciéndoles ver a las mujeres cuáles son los recursos disponibles que tienen, y también esas campañas tienen que estar destinadas a desincentivar, por ejemplo, los servicios de explotación sexual, de prostitución no consentida, de la pornografía, en fin, tienen que estar dirigidas a resaltar la importancia de la mujer en otros grupos y en la promoción de la mujer en otros grupos o en otras profesiones que son también que son muy importantes. Igualmente, esas campañas de sensibilización tienen que estar dirigidas a la responsabilidad, a la corresponsabilidad, nuevamente a los hombres, porque son los agentes para el cambio. Ellos son los aliados y se tienen que aliar a esto del feminismo. Por lo tanto, esas campañas, además, los medios de comunicación las tienen que hacer de forma accesible para toda la población, teniendo en cuenta consideraciones como la edad, la discapacidad, el idioma, el medio rural, la insularidad o la residencia, ¿no? Que son personas, por ejemplo, migrantes. Este tipo de medidas se dirigen igualmente al ámbito digital, ¿no? Que también es importante que lo conozcamos. Bien, ahora sí, con el estatuto, la ley orgánica del estatuto de la víctima, igualmente invita a que los medios de comunicación emprendan campañas de sensibilización social para la autorregulación, preservando siempre la imagen, la intimidad, la dignidad y los derechos de las mujeres. Es muy importante también esta ley que os he comentado. Y ya la ley, esta del año 88, que fijaos que es, bueno, que sigue estando ahí, ¿no? Y seguimos teniendo que hacer referencia a ella, pues señala expresamente en su artículo 3 que la publicidad que atente contra la dignidad de las personas, con los valores, derechos reconocidos en la Constitución española, precisamente en algunos de los artículos que os he comentado antes, pues se van a entender que son vejatorios y se utilizan de forma directa el cuerpo o parte del cuerpo de la mujer como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, pues pueden ser o son tildados de ilícita. Igualmente, tengo que hacer manifestaciones a las personas menores de edad para eliminar eso también, igualmente fomentar esos estereotipos, eliminar esos estereotipos de carácter sexista, racista, estético, de carácter homófico, transfóbico o por razones de discapacidad. Por lo tanto, tenemos que promover políticas, prácticas comerciales que promuevan esa igualdad. Las analizadas son solo algunas de los ejemplos que explican esa transversalidad del principio de igualdad que tiene que estar impregnada en la labor periodística, en la que se subraya el respeto a la dignidad de las mujeres, el derecho a que no se presente una imagen estereotipada, discriminada, ¿no? Para que hacer efectiva ese principio de igualdad. Y como digo, muy importante, recuerden la labor que tiene la Delegación del Gobierno contra la Mujer, el Instituto de la Mujer o el Ministerio Fiscal a la hora de velar, de vigilar, porque no existan ese tipo de campañas, para que no se vulneren los derechos que están reconocidos en la Constitución española. Por tanto, que la información sea objetiva, que respete los derechos humanos, la libertad y la dignidad de todas las personas. Especial cuidado hay que tener con el tratamiento gráfico de dichas informaciones. Bien, porque la violencia no es una cuestión de cifra. Mi querido rector dice que una mujer asesinada es un fracaso, y es cierto. Una mujer asesinada, que no muere, una mujer no muere, es asesinada.
es un rotundo fracaso de las políticas que estamos emprendiendo, que datan de los años 80 y que se siguen asesinando a mujeres, bueno, pues muchas mujeres. Y además, cuando hablamos de estadística, tenéis aquí algunas de las estadísticas más relevantes. Curiosamente, todas estas mujeres, pues esas 12 mujeres pusieron las denuncias, pero nunca, nunca, nunca debemos de poner en cuestión a una mujer porque no haya denunciado. Porque la denuncia es un paso muy doloroso que exige mucha preparación, mucha seguridad para la persona. Tenemos que garantizar que la persona esté en un entorno seguro, por lo tanto no se la puede cuestionar porque no haya denunciado. Con lo dicho, las estadísticas ni mucho menos reflejan el problema que está presente en la sociedad. Bien, el papel de los medios ante la violencia contra las mujeres. La conferencia de Beijing, que data del año 1995, ya subrayaba la responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto a la emisión de imágenes que muestran, por ejemplo, violaciones, la utilización de niñas, de mujeres como objetos esclavas sexuales, la pornografía, siendo factores que inciden, que influyen en la prevalencia continua de la violencia que sigue, como digo, existiendo en nuestra sociedad. La influencia de este tipo de imágenes en los medios de comunicación, muy especialmente en las redes sociales, influyen de forma muy negativa a la hora de que los niños y los jóvenes se hagan un ideario de lo que significa el sexo y de lo que significa una mujer. En este sentido, los medios de comunicación deben promover ese ideario no de mujer, sino ese ideario de igualdad, de respeto a la dignidad humana en ese proceso de socialización a las personas jóvenes, promoviendo siempre el respeto mutuo. Por lo tanto, se debe de alertar a los responsables del contenido, de concienciar sobre el importante papel que tienen esas directrices profesionales, esos códigos de conducta a la hora de decir cómo informar, cómo educar a la sociedad, cuáles son las causas, cuáles son los efectos de la violencia contra las mujeres, para estimular ese debate público pacífico. Es imprescindible, por lo tanto, entiendo y por eso celebro este tipo de formación, una formación básica con perspectiva de género en la labor periodística, en la labor de información y de comunicación. Y muy particularmente, y más en los tiempos que corren, en los generadores de contenido en el ámbito digital. Las particularidades, las peculiaridades de ese tipo de violencia exigen analizar constantemente su impacto. Además, no tenemos un concepto unívoco de violencia y mucho menos tampoco de violencia digital. Tenemos jóvenes, chicas y chicos que están expuestos a las redes que multiplican de forma exponencial la facilidad o la probabilidad de sufrir actos violentos. La distribución de imágenes íntimas de contenido sexual sin el consentimiento de la víctima sigue siendo una realidad, muchas de ellas menores de edad, afectando nuevamente a su salud física y psicológica. Proyectos muy importantes emprendidos en la Universidad de Cádiz relatan esta realidad. Desde la adolescencia, como dije antes, la pornografía busca a los menores que por su vulnerabilidad se ven expuestos a contenidos pornográficos cargados de violencia, porque eso no es el sexo. Por lo tanto, necesitamos, para combatir este tipo de violencia, la acción colectiva, dando visibilidad desde los medios de comunicación a la concienciación, la reivindicación y a la capacidad de convocatoria que tienen los medios de comunicación. De la lectura de los autores que he estudiado para abordar esta ponencia, he leído guías, protocolos, códigos deontológicos, se desprende la necesidad de promocionar eso que he comentado ya, imágenes que no estén estereotipadas de mujeres, para eliminar patrones de presentación mediática que generan violencia, como reflexionando de forma crítica, la crítica siempre es buena, sobre las expectativas y sobre la presión que se nos sigue imponiendo a las mujeres, fomentando una conciencia social que sea igualitaria. Como se ha notado, el problema de la presentación de la violencia de las mujeres por parte de los medios de comunicación está presente desde hace décadas. En España se ha enfocado la necesidad de trasladar ese problema que decíamos antes, que estaba antes relegado y que no puede volver a lo privado, a lo público, con el caso en el año 1997 de Ana Orantes, cuando aparece en un medio de televisión pública relatando la situación de violencia continua que padecía desde hacía muchísimos años y despierta esa conciencia social
que ella relata de sumisión, de desprecio, de humillación, de vejación a la que estaba siendo sometida, con unas costumbres que se decían que estaban en el ámbito privado y que no tienen absolutamente ninguna justificación. Esta aparición y posterior asesinato, fue un asesinato, se concibió como el detonante de un proceso de movilización social que logró la reacción del aparato legislativo en España. Después le siguen otras etapas, me refiero a la etapa periodística, en la que se consensuan manuales de urgencia para abordar de forma, siguiendo la noticia, ¿no? Pero de forma más rigurosa y sensible en esa esfera mediática, sin sensacionalismo, sin culpabilizar a las víctimas. Luego veremos, no se puede decir la víctima era guapa, la víctima cómo iba vestida, la víctima iba sola, la víctima sin la especularización morbosa de los cuerpos. Todas podemos recordar el feminicidio del año 1992 del caso Alcácer y todo lo que siguió después, años, además hasta hace pocos años, ¿no? Finalizar con esa representación estereotipada de las personas, del problema, nuevamente revictimización de las mujeres, no centrarnos como periodistas en que no elevó una denuncia, sino decir lo difícil que es poner una denuncia para la mujer a nivel psicológico. No abusar de fuentes, por ejemplo, de familiares, de amigos, sino acudir a fuentes expertas. Esto también es bastante importante. Con el paso del tiempo, los medios de comunicación van asumiendo esa responsabilidad de realizar ese tratamiento adecuado a las noticias, contribuyendo de forma decisiva a una didáctica social para prevenir, no puedo hablar de eliminar, pero sí para prevenir la violencia. Los espacios de reflexión, como por ejemplo hoy, siguen incidiendo en la necesidad de replantear qué tratamiento tenemos que darle o tienen que darle por parte de los medios de comunicación para tratar ese tema con la necesaria sensibilidad. Se han emprendido guías, protocolos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico de la mano de institutos de la mujer y se han logrado avances que son significativos, pero sigue existiendo violencia, sigue existiendo muerte, sigue existiendo abuso y por lo tanto tenemos que seguir de la mano con esos medios de comunicación para que sean esos instrumentos vehiculares para prevenir, erradicar, convirtiéndose también en agentes para el cambio social. Los medios, el periodismo, tienen la capacidad de ser herramientas de socialización que generen representaciones de mujeres. Yo siempre digo que no hablemos de una mujer, que hablamos de mujeres que desmarquen esas normas, esos roles, esos estereotipos de género que mantienen la jerarquía social y por tanto mantienen las desigualdades. Por esta razón, la inclusión de la perspectiva de género en el periodismo resulta una herramienta valiosa que contribuye a la democracia, al respeto a los derechos humanos y fundamentales que son vulnerados con las situaciones de violencia contra las mujeres. Y claro, no se trata de informar más sobre un determinado tipo de mujer. No existe un tipo de mujer, eso es un estereotipo. Ni tampoco hacer un suplemento sobre qué queremos, cómo nos queremos maquillar, qué queremos ser, no. Sino que, porque eso sigue perpetuando esos estereotipos de género, sino se trata de formación para mejorar la comprensión de esas violencias, la presencia de expertas en información y edición de guías, tal como comenta alguna de las autoras que he tenido la ocasión de leer, de la que aprender. Por lo tanto, prensa, radio, cine, también publicidad, cómics. Los cómics, bueno, si le echamos una mano a los cómics, los videojuegos, la música que escuchan las personas jóvenes, la televisión y actualmente mucho internet, siguen divulgando imágenes, expresiones que contribuyen a generar esa visión deformada, distorsionada de la mujer como una mujer sumisa, dominada, víctima, como objeto sexual. Por lo tanto, sigue teniendo la tarea pendiente de eliminar esos estereotipos y reforzar que podemos llegar a ser juezas, ingenieras, transportistas, deportistas, astronautas, profesoras, entre otras profesiones. Aún advirtiendo, queriendo alertar que estas profesiones también, de hecho, también sufren violencia. Por lo tanto, la violencia no está ni mucho menos reñida por el estrato social donde nos situemos, porque es un problema, como digo, estructural. En cualquier caso, entiendo que es una adecuada educación, formación de las personas, evitando ese dramatismo, la frivolidad y el espectáculo. Bien,
Evitar la tentación del sensacionalismo creo que es importantísimo y se sigue haciendo noticias con ese sensacionalismo, encontrando fuentes adecuadas, fuentes institucionales, organizaciones de mujeres que transmitan ese mensaje legal basado en ese ordenamiento jurídico, que sea capaz también, entiendo, de captar la atención del público. También se subraya la utilidad de dar noticias buenas, positivas. No vamos a centrarnos siempre en lo negativo, resaltando, por ejemplo, la capacidad de resiliencia de las mujeres que han superado esas situaciones de violencia, o, por ejemplo, desde el ordenamiento jurídico, relatando sentencias ejemplificantes, dado el efecto preventivo que tiene el castigo de este tipo de actos, evitando, por tanto, presentar la noticia con un caso más de violencia, sin evidenciar las raíces del problema. Denominar el hecho como un asesinato. El asesino, el agresor, forma parte del problema, es el problema, de forma activa. Nunca una mujer muere, segunda mujer muerta, tercera, no. Alertando sobre los riesgos, contar los antecedentes policiales, colaborar, pero siempre de una forma muy prudente con la policía, con los antecedentes policiales, judiciales, informar de forma detallada sobre las acciones legales que tiene la víctima, las posibles consecuencias penales y legales para el agresor y también la asistencia que puede recibir la víctima. Por ejemplo, entiendo que se puede hacer referencia a los conocidos como puntos violetas, que están implantados en muchos espacios públicos e institucionales, y los tipos de ayuda que pueden solicitar de forma directa y anónima, y que aquí en esos espacios violetas se pueden informar. Igualmente, los informes que he leído insisten en la necesidad de dar a conocer y contrarrestar las fuentes, aportar datos, detalles, estadísticas, resaltar que no es un problema aislado, distinguir los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, tal y como vimos al principio, y sobre todo subrayando que es un problema estructural, social, que afecta a los derechos humanos y fundamentales. Por tanto, la pedagogía social exige a la labor periodística encajar de forma correcta los bloques de noticias que se presentan. Por ejemplo, conviene evitar el morbo, no ubicar la noticia al final con un cierre emotivo, con una apertura sensacionalista, tampoco presentarla, como he dicho, como un suceso aislado, fortuito, sin insistir en las profundas raíces sociales e históricas que aún no se han superado. Es oportuno también la cautela a la hora de cómo se debe presentar a la persona agresora. Yo desde el ordenamiento jurídico además lo entiendo así, un tema para el debate, un tema conflictivo, mientras que no haya una sentencia condenatoria al respecto. Se puede presentar siempre su comportamiento ayudando a otras mujeres a identificar la figura del maltratador, pero teniendo en cuenta esas cautelas judiciales. Con respecto a la víctima, señalan algunos informes, por ejemplo, no utilizar sonidos ni imágenes robados de la víctima, tampoco revelar su identidad, dónde trabaja, su dirección, porque la prioridad debe ser la seguridad de ella. Si esta información es publicada, se puede ponerla en peligro y, por lo tanto, incluso aunque contemos con el consentimiento de ella, tenemos que tener en cuenta su seguridad, su equilibrio emocional, su autoestima y siempre hacerla ver que puede contar con asesoramiento, siempre ese asesoramiento. Evitar la criminalización, antes os hablaba de ello, también, por ejemplo, cuando se presenta a la víctima, pues utilizar métodos menos agresivos como voces en off, juegos de sombra, contraluces. La ambientación musical también es importante, recursos estéticos, la narrativa, no hacer alusión a la pasión que tenía ese matrimonio, ni un amor romántico. El amor no lo aguanta todo, por supuesto que no. Tampoco a presentarlo como una persona normal. Sí, era una persona normal, no hacía nada, no hacía ruido, sino ofrecer la información con rigor, con seriedad, sin hacer referencia a la vida privada de ella, ni a su imagen, ni a si volvió con el novio, volvía con el marido, no, ni a cómo iba vestida, ni a datos relativos a su belleza física. Eso es algo común, es que era muy guapa, como si fuera culpable por ser guapa. O a cuestionar el motivo por qué no denunció. Pues no denunció porque no estaba preparado. Es adecuado, por lo tanto, contextualizar la complejidad, la dificultad de interponer esa denuncia, esa dependencia emocional que se tiene del agresor, muchas veces dependencia económica, que hay que decirlo también, miedo a represalia, consecuencia, el temor a que no sean creídas, a la vergüenza que le da decir que su marido es un maltratador
y siempre protegiendo la seguridad, la dignidad, la salud y la autoestima, evitando prejuicios que son totalmente innecesarios. En Andalucía, me ciño aquí en Andalucía, se han confeccionado guías para el tratamiento informativo de la violencia de género como una fórmula para desterrar esas malas prácticas periodísticas. Hay informes sobre la presencia y el tratamiento de la violencia de género en los informativos. En esta tarea se reconoce que es un cometido obligatorio velar para que los medios traten y reflejen la violencia de género con toda la complejidad de la que os he hablado, teniendo en cuenta la norma de la que os he hablado y los códigos de autorregulación. El objetivo, por tanto, es lograr esa mayor implicación, fomentar la igualdad y luchar contra la violencia, combatiendo esos estereotipos de género con campañas, prevención, fomentando la denuncia siempre con respeto, entendiendo a la persona ese rechazo social y haciéndole ver que hay mecanismos de salida y de superación de este problema. No se pueden difundir contenidos, señala la guía andaluza, contenidos audiovisuales que sean sexistas, discriminatorios, vejatorios, estereotipados, que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, usar un lenguaje adecuado que visualice de forma crítica la conducta, siempre la conducta del agresor, siempre que se haya declarado culpable o así lo haya declarado un tribunal. Presentar los hijos menores es un tema también que me preocupa mucho, porque son víctimas también de violencia de género, preservando siempre su protección. Por ejemplo, se puede visualizar siempre que sea para colaborar en un proceso de búsqueda, pero no para identificarlo. Promover la formación especializada de las personas profesionales que trabajan, por tanto, en el ámbito de la comunicación y de la educación. No emitir comunicaciones comerciales, contenidos que promuevan, publiciten la prostitución, la trata, la explotación sexual, el turismo sexual. Hay una decisión del año 2024 del Consejo Judicial de Andalucía que refuerza el papel y la responsabilidad que tenéis frente al problema de violencia. Dada la gran relevancia que tienen las noticias sobre violencia, se dice aquí que en el año 2023 fue el segundo asunto con mayor porcentaje de noticias, solo superado por las elecciones municipales. No obstante, de este informe, de esta decisión, también se hacen críticas. Hay un voto particular que también me he leído sobre determinadas carencias, por ejemplo, cuando se concentran las noticias, cuando se concentran las crónicas, cuando se concentran los reportajes. Yo ahí estoy plenamente de acuerdo. No se puede hacer todo en el mes de noviembre. Por eso estoy totalmente orgullosísima de mi universidad y de vosotros como en Jerez, que hayáis previsto tener esta charla en este mes de junio. ¿Por qué? Porque no se puede hablar solo de violencia de género en noviembre, hay que hablar todo el año. De igualdad hay que hablar todo el año. Por lo tanto, hay un vacío muy destacable el resto del año. Voy terminando ya. Y este informe también relata la escasa participación de personas expertas si lo compara con quienes, por ejemplo, intervienen en otros sucesos, incluso la feminización de las noticias, favoreciendo que parezca que esto es solo un asunto de mujeres. Y como he dicho antes, no, porque el cambio debe estar en los chicos, en los jóvenes, en los hombres, que deben de ser aliados para la igualdad. Por lo tanto, aquí tenéis alguna que me gustaría luego debatir con vosotros, ¿no? Y con vosotras sobre la imagen de las víctimas, que ya he hablado de algunas de ellas, espacios en los que se visualice las víctimas menores, como he comentado antes, rechazando la culpabilización, el morbo, que no se revelen actos de tortura, de autopsia, son totalmente innecesarios. Siempre contar con personas expertas, desmontar esa mitología de los monstruos, no son... son personas que asesinan, son personas que asesinan. Y bueno, y eso hay que relatarlo así, ¿no? Y siempre también con ese respeto, esa distancia, no publicar fotos ni detalles morbosos, respeto a la intimidad siempre de la familia, siempre respetando la investigación policial, porque lo más importante, como comentaba antes, es tener en cuenta las consecuencias de que la víctima preste testimonio. Como he dicho antes, poner una denuncia es un acto, bueno, que requiere de una preparación, ¿no? Poner, por tanto, a la víctima en contacto con organizaciones especializadas, con organismos públicos para ayudarla con los recursos de apoyo, con el asesoramiento que tienen. Las entrevistas a asesinos, pues podemos hablar de ello luego. Cuidado también, ¿vale? Porque, bueno, los códigos deontológicos que me he podido leer, pues, bueno, pues no recomiendan entrevistar al asesino, podemos hablar de ello, ¿no?
no recrearse en el dolor de los familiares y de las amistades, porque así no se, como se previene, ¿no? Se previene de otra manera. Por lo tanto, los profesionales necesitan actualizar la formación siempre sobre las distintas formas de violencia, porque aparecen otras, por ejemplo, la violencia digital, ahora lo que ha pasado, ¿no? Antes, ¿no? Puede ser un tipo de violencia que hay que denunciar. Campañas de sensibilización. Yo siempre defiendo esas campañas de sensibilización desde un tono del humor. Hay muchas bueno, empresas que se dedican a ello y lo hacen súper bien. Dar voz a las personas supervivientes, a mujeres, por su resiliencia, por su superación, siempre desde el respeto, protegiendo su dignidad y apoyando a otras mujeres que puedan no estar todavía preparadas para, por ejemplo, interponer una denuncia. Porque siempre tenéis que actuar con esas políticas responsables, aprovechando la influencia que tenéis en la opinión pública y como una forma de luchar contra esta lacra, contra este problema que sigue persistente en la sociedad para fomentar ese rechazo social generalizado y que nunca volvamos a decir que esto es una violencia doméstica, esto es una violencia que se reproduce en el ámbito privado, es un problema de pareja, porque yo desde la universidad defiendo, la universidad tiene esa labor preventiva, porque cuando hay un problema ya se tiene que acudir a la policía y la universidad tiene ante sí esa labor preventiva hacia el respeto a los derechos humanos, a la igualdad real, porque la igualdad formal está en las normativas esas de las que os he hablado, que espero que nunca se toque, pero la igualdad real y efectiva aún no está presente. Por lo tanto, es absolutamente necesaria. Finalizo ya entendiendo que sois agentes del cambio, alianza por la igualdad con el feminismo, comprendiendo, tenéis que relatar, comprendiendo la naturaleza histórica, estructural que subyace detrás de la violencia, resaltando los derechos humanos, manifestación evidente de las desigualdades, la más evidente, un instrumento de control y de poder. Cuando se violenta a alguien es por ese poder. Yo me creo mejor que tú y ahora voy a tener ese poder y lo voy a materializar. No vamos a hablar que es un crimen apasionado, ni un crimen doméstico, ni minimizarlo como un conflicto de pareja. Tampoco los titulares lo tienen que estar identificando como una desgracia o como una tragedia, sino como una violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Como digo, evidente e innegable la manifestación de las desigualdades. Y aquí termino con una imagen que, bueno, como yo voy andando siempre a todas partes, voy andando a la unidad de igualdad, que está allí en el Reina Sofía, y esto está en la Asociación de la Prensa de allí de Cádiz, y bueno, me gustó, y bueno, espero que este mensaje esté por otras asociaciones de la prensa, porque innegablemente el periodismo responsable debe ser igualitario y por lo tanto feminista. Y termino, bueno, con estas dos preguntas. ¿Cómo podéis mejorar ese tratamiento? Si son útiles los códigos deontológicos y los protocolos, que no sé si habéis podido tener la ocasión de leer. Pero bueno, y siempre poniendo ahí mi contacto para cualquier duda, cualquier cuestión que me queráis plantear, porque estoy aquí hoy, pero también estaré en ese espacio por email cuando tengáis o cuando me queráis elevar algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias. Y voy ¿vale? Ya está, ¿no? A ver, estoy por aquí, ¿verdad? Dejo de compartir, si os parece, ¿vale? Vale, Ya está. ¿Listo? listo. Sí. Muchas Bien, gracias, Paqui. Ahora, si alguno quería hacerle una pregunta a Paqui, aprovecha que está aquí. Con permiso. claro que sí. Antonio, Hola. Gracias, antes de nada, a las compañeras de la Asociación de la Prensa de Jerez y a la profesora Bernal por esta presentación que nos ha hecho. Evidentemente tenía muchas preguntas, pero ha tenido la habilidad de irlas respondiendo sobre la marcha porque ha hecho un vuelo rasante por todo este tema. Y yo ya estoy jubilado, felizmente, desde hace unos meses estoy en este proceso de adaptación. Durante los últimos 8 años fui el defensor de la audiencia en Canal Sur, empresa pública que tiene el mandato producido por un libro de estilo, es decir, que en principio pues tiene todas las características propias de favorecer las políticas de igualdad. Sin embargo, yo me encontré con lo siguiente: no quiero poner encima de la mesa los comportamientos de los informativos. Los compañeros de informativos cometían errores y me tuve que ocupar de ellos. Pero sin embargo, sí existen esos programas de pseudoactualidad de entretenimiento que normalmente son por la mañana,
en todas las cadenas, también por la tarde, donde de repente se abrió un mundo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a raíz del conflicto con Ucrania, pues la aparición de la gestación subrogada y el desconocimiento absoluto que tenían los compañeros y las compañeras de este fenómeno. Y entonces en Canal Sur se ha vendido como héroes a esos padres que lograban regresar de Ucrania con su niño o con su niña, sin papeles, pero ya el niño estaba en España y feliz, sin dirigir ni una sola frase de recuerdo a la madre, a la gestante, que se queda allí en un territorio, ¿no? Incluso, pues, personas de cierto nombre y con cierto apoyo de la Junta de Andalucía. Me produjo mucho desconcierto, pues, ese desconocimiento. Y luego hay que entender, y las compañeras de la Asociación de la Prensa seguro que están de acuerdo, que trabajamos a 1000 por hora, que tenemos que hacer una producción laísima y en estos programas sobre todo pues se deslizan mil y unos micro desacuerdos que acaban generando verdaderos problemas. No hace mucho, pues por ejemplo, la noticia que se hablaba de que la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en Almería, como recordaréis, por Julia Quezada, se decía que esta señora pues tenía ciertos privilegios en la cárcel, a cambio de los favores sexuales, pues recibía, no sé si un ordenador, un teléfono móvil, etcétera. Y por supuesto esto es denunciable, pero se aprovechó para darle pábulo a una serie que se llama La Viuda Negra, lo propio, ¿no? Que es otro caso parecido de una mujer sobre todo, cuyo máximo error y hándicap era que tenía más de una relación sexual, ¿no? Al mismo tiempo. Como si cuando los hombres lo hacen, pues parece que es lo normal, pero cuando una mujer tiene más de una relación sexual, con independencia de que esto terminara en un thriller. Entonces, a lo que voy, pequeños deslices de compañeros y compañeras que fruto de la rapidez y de la necesidad de buscar el espectáculo acaban llevando. De los más habituales, tres. Uno, que la fuente no es autorizada, que es el vecino o la vecina, cuando se produce un crimen, pues dice, si era una familia estupenda, buenos días, buenas tardes, hay que ver si ayer le di aceite que le faltaba a la señora, ay por Dios, ¿no? Ay por Dios, por Dios. Entonces eso pues se da mucho, ¿no? Y se da Luego, otro elemento muy habitual es inmediatamente concederle su sitio. Él estaba en la calle, salía mucho, tenía mucho y ella estaba siempre en casa, etcétera. Es como viendo como normal. Y luego detecté un absoluto desconocimiento de los nuevos modelos de familia. En España, pues ya no existe la familia, existe, por supuesto, me refiero a la familia tradicional, sino que hay N+1 modelos de familia según se han ido comportando y que son un problema para algunos informadores, porque resulta que es que tenía un hijo, pero que no era de él. El hijo era de una primera pareja, tal, y eso parece que es un condicionante o algo que llevaba. Entonces, a lo que voy, creo que lo que falta es insisto, en una empresa pública que deberíamos ser modelo, en la que yo estaba en Canal Sur, falta estar muy encima para resolver esos pequeños mini fallos que unidos todos acaban generando una situación de desigualdad en los medios de comunicación. Y eso que actualmente las mujeres, las compañeras, suelen ser mayoría ya en las redacciones a nivel de calle, pero ellas mismas se ven presionadas. Y por cierto, también en algunas ocasiones me ha tocado intervenir en defensa de la propia dignidad de ellas mismas, es decir, de una compañera que estaba trabajando y que en función estaba haciendo una entradilla en la Feria de Sevilla, por ejemplo, pues 3 o 4 tipos en fin, la insultaron, etcétera, ¿no? Es decir, por terminar, no quiero plantearlo. Mi preocupación no es tanto las grandes palabras, las grandes definiciones, los códigos deontológicos, sino el día a día. El salir corriendo, el tener hora y media para cubrir un crimen machista y se te escapa esta historia y ya está dicho, y así una y otra vez. El concepto de crimen pasional, que eso se dice mucho. O sea, esto ha sido un crimen pasional. Me recuerda a Benito Pérez Galdós, ¿no? O sea, que realmente esa es la cuestión. En fin, es lo que quería poner encima de la mesa. Y luego me gustaría, que no has utilizado la palabra mágica, me ha extrañado. La palabra de moda es inteligencia artificial. Es decir, y me gustaría que, si puedes, hagamos un vuelo rasante a el sesgo que la inteligencia artificial tiene de inicio. Es increíble. Cuando trabajas al final, ese sesgo está también inscrito y por lo tanto, como ahora la inteligencia artificial la usa mucha gente, pues va a seguir latente. Gracias. Gracias, Antonio. Eh,
Eh, entonces yo entiendo de tu intervención, Antonio, que los códigos deontológicos que realmente no son del todo eficientes o son eficientes pero no cuando tienes que relatar esa noticia corta, ¿no? Que eso, Claro, es que porque es eso. claro, yo entiendo también, ahora muchas veces dicen, no es que ya no hay machismo, un machismo palpable así, ¿no? No, hay muy pocas veces que te digan, vete a fregar a tu casa, este es nuestro espacio, pero están esos micromachismos que, como has dicho, unidos, pues sí se convierten en violencias que tienen que ser destacables, ¿no? Hubo un Entonces, programa, por ejemplo, de la mañana, que hablaba de que una señora que tenía 79 años se había ido a vivir con un señor y los hijos afirmaban que que estaba secuestrada, que le estaba sacando el dinero y tal, ay, mi madre, mi madre, mi madre. 3 o 4 días hablando de eso. Y el quinto día sale la señora y dice, a ver, que estoy rehaciendo mi vida, que ya os he criado a vosotros, que sois muy mayores y que yo he encontrado al tipo de mi vida y me voy con él. ¿Qué problema hay? Problema hay que te quedas sin la pasta, los hijos, me imagino, ese es el principal problema. Pero yo le pregunté a la directora del programa, ¿por qué no me sacasteis a esta señora el primer día? Esta señora tiene perfecto derecho a hacer su vida y llevamos 5 días dando vueltas de que la pobre está secuestrada, que no puede ni salir a la calle y que le está robando la cuenta de este tipo. O sea, era también el marchamo de la pobre abuelita claro, débil, que no puede incapaz valer por de sí mismo. tomar. Exactamente, ¿no? En fin. Pues sí, totalmente. Y el tema de la inteligencia artificial, bueno, sí que está presente, ¿no? Cuando he hablado de Internet, y es otro problema. Evidentemente, yo he trabajado Big Data y evidentemente es que los estereotipos, el Big Data, los algoritmos se alimentan de lo que es la sociedad. Y bueno, y son ingredientes que se ponen ahí. Si los ingredientes que le ponemos son machistas, pues reproducen Mm. estereotipos machistas. Y es verdad, tú coges inteligencia artificial y metes el son y dices, mujer tal, tal, y te hace un estereotipo de mujer totalmente, un estereotipo de hombre totalmente distinto a la mujer, y siguiendo los estereotipos que estamos hablando. Entonces, claro, es que hay nuevas realidades, por eso hay nuevas violencias que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta. Y efectivamente la inteligencia artificial también hay que estar ahí. Sí, totalmente. Yo Alba. quería hacerle una pregunta. Francisca, lo primero, darte la enhorabuena. Como bien decía el compañero, la verdad que ha sido una ponencia bastante formativa y de la que hemos aprendido bastante. Yo quería preguntarte ya por una sensación como periodista, pero también como persona, ¿vale? ¿Qué nota pondrías tú actualmente, según la formación que nos has dado, a los medios de comunicación en general? Cuando mi sensación, ya no como periodista, sino como persona cuando me pongo delante de un telediario, es si estamos empezando a normalizar la violencia de género hasta el punto que el asesinato de una mujer, que es muy fuerte, lo repito, el asesinato de una mujer, ya no abre en muchos casos los informativos, llegan a abrir informativos con política y llevan el asesinato a la parte de sucesos, que me parece muy bien que vaya, pero creo que yo hay veces que me pongo delante de un telediario y cuando veo esa noticia en tercera y cuarta posición, me duele. Entonces, quería preguntarte, ¿qué nota le pondrías? Si crees que estamos normalizando. Y luego hay una cosa que me ha parecido que has destacado muy interesante, el alejarnos del sensacionalismo y no acudir como fuente a los pobres familiares que están en pleno proceso de duelo y yo, cuando hay un asesinato de una mujer de violencia de género, tristemente lo que me encuentro a la mañana siguiente son todos los programas compitiendo a ver quién encuentra al familiar más cercano y hacerle un poquito de hasta dónde le meto el dedo. Entonces, yo quería conocer tu impresión. Una vez que nos das esta formación, ¿cuál es tu impresión? Bien, Perdona, Rosana, al hilo de la última pregunta que te ha hecho Rosana, le doy altavoz a María Luisa Parra, una compañera que dice que el micro no le funciona, vale. que Ay, dice perdón, que no lo leí. que nos recomienda que no acudamos a Eso. fuentes familiares, pero en el caso de que ellos demanden un altavoz para expresarse porque se sientan esa necesidad, ¿qué debemos hacer? Vale. No o sea, va relacionado con lo de Rosana, pero no que los medios vamos buscando Bien, al familiar para tener la primicia, ¿no? pues, si os parece, empiezo por esa, ¿vale? De los familiares, ¿no? Yo creo Sí, que lo que no debéis de centraros es en el dolor. Si una persona quiere, por supuesto, expresar la necesidad de decir alguna cuestión relacionada con el asesinato tiene, por supuesto que sí,
Pero lo que no podemos es relatar, o lo que no debemos relatar es, o recrearse en el dolor, en ese dolor, Eso. ese sancionalismo. En el Y morbo, ¿no? ¿Te refieres? en el morbo, porque yo, y contestando aquí, Rosana, eres, ¿no? Sí, La Sí. Rosana. yo con respecto a la nota, es que yo soy muy exigente. Entonces yo no voy a ser elegida nunca madrina en los grupos de estudiantes ni nada porque no. Entonces, para mí necesitan mejorar siempre. Y yo que leo, como has dicho tú, o veo las noticias, y yo no lo pondría en el apartado de sucesos, por ejemplo. Es que lo he dicho antes aquí, no es un suceso. Es un hecho, es una realidad que ocurre y que ocurre mucho. Y como comentaba antes, que dice mi rector, un asesinato es un fracaso, porque es un asesinato, no es una muerte. No es una muerte en un coche, no te has muerto en un coche, no te ha caído una maceta, cuando no, te han asesinado. Y te han asesinado no porque te querían robar, no, te han asesinado porque eres mujer. Ese es el motivo, ser mujer. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Se ha asesinado por el hecho de ser mujer, por una sociedad totalmente estructural en la que la violencia está totalmente estructurada y, bueno, quiero emplear la palabra y debo emplearla patriarcal en la que se reproducen todavía los esquemas de sumisión, porque tú asesinas a una mujer por el hecho de que es mujer. Pero debíamos ser los medios más duros en el sentido que me refiero, que ya esa noticia en el telediario antes paralizaba a la gente y ahora se tiende, mi sensación, es hasta normalizar precisamente por no abrir el informativo. Por eso yo en ocasiones diría, no, la nota que yo le daría, Yo tampoco yo te sé digo, si yo tampoco ni abriría ni cerraría. Y ahí no autocrítica. soy yo una persona experta en abrir o cerrar. Eso es No, me vuestra... refiero si debías hacerse autocrítica, porque Sí, verdaderamente se le está poniendo como prioridad absoluta asesinato. Desde mi punto de vista, Yo, no. yo no, yo sigo viendo las noticias y muere una mujer, víctima, muere una mujer, y bueno, escuchamos muchas personas todavía hablar de violencia doméstica, y no es violencia doméstica, es que no lo es que no es doméstica, ¿por qué? Porque se reproduce en el domicilio, pero si se reproduce mi marido me asesina o asesina a una mujer en la calle, en tu domicilio no estás en tu domicilio, con lo cual no es doméstica, aunque se reproduzca en el ámbito familiar. O con un exnovio, un exmarido. Y después hay otro tipo de violencia que no es porque es tu pareja o tu expareja, sino por otro tipo de motivos. Como hemos visto aquí, la trata de personas, ¿no? Antes hablaba aquí, la trata de personas es un tipo de violencia. También bueno, es un delito, es un delito. Prostitución forzada, es que hay muchos. Y sobre cuando hablas del tratamiento informativo, y disculpar, pero aprovechando que está, cuando hablas del tratamiento informativo, la otra duda que existía siempre era cuando yo informo sobre un asesinato de violencia de género, como el caso del suicidio, a los medios antes se nos decía que eso puede provocar un efecto cascada. Sí, ¿Hasta dónde debemos de llegar? informando de forma objetiva. Yo lo que no haría es reproducir es un asesinato más, víctima de una violencia estructural, que a un atentado a los derechos humanos, algo objetivo, riguroso. Y es verdad, yo con lo del suicidio es una cosa que también, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Y hay una teoría en la que se dice que si hablamos más de suicidio, pues la gente se va a suicidar más, ¿no? Eso es una teoría que está por ahí, ¿no? Mm. Pero desde luego hay que informar de otra manera. Y yo sigo viendo titulares, muere una mujer. De hecho, a mí, cuando lo veo, como tú has dicho, a mí me duele. Es Duele, que duele. no es asesinada. Y además, que no es un monstruo, es una persona, es un asesino, pero asesina a mujeres por el hecho de, porque como le decía aquí el compañero, ¿no? Me parece una persona normal, le fui a pedir azúcar y me la dio, ¿no? Si te parece, te va a poner aquí la palabra, quiero asesinar. Tampoco lo que ha hablado de la denuncia, yo que soy muy respetuosa con el tema de las denuncias y yo esto lo hablo con compañeros míos que trabajan en su delegación, bueno, que tengo un tratamiento con ellos, se puede denunciar a una situación que tú sabes que hay violencia de género. Sí, pero tienes que hablar con ella, porque esa persona tiene que estar segura, es que tú no puedes denunciar
y dejarla ahí en el domicilio. Esa persona tenemos que asegurar siempre la seguridad de la persona, su bienestar emocional, el económico. El tema económico es muy importante. En la sociedad en la que vivimos hay muchas mujeres que son independientes económicamente, que no emocionalmente, pero otras que son dependientes económicamente también. Con lo cual son muchos temas para pensar y para reflexionar. Aquí nosotros, ¿cómo podemos ayudar a víctimas que sabemos que están sufriendo violencia de género, pero no quieren denunciar? Pues Porque poniéndola en muchas veces lo contacto con sabemos. asociaciones, pues yo, por ejemplo, cuando a mí me llegan esos temas, yo la pongo en contacto con asociaciones de mujeres, institutos, que sé que trabajan bien, porque yo, por ejemplo, ya me muevo ahí y sé que trabajan bien y la pongo en contacto para que se asesore, para que saber cómo puede salir. Y van. Van y dejan de ir. No, yo es Y que he vuelven dado a ir. charlas de violencia de género y al terminar, sobre todo cuando vas a los pueblos, a las zonas rurales, Wow, se te otro mundo, acerca y te preguntan, es otro oye, mundo. mira tal, y como un secretito te dicen, es que por lo que has contado yo creo que el novio de mi hija tiene ese perfil. Vamos a ver, un machista no tiene por qué ser un agresor, que Mm, muchas veces se confunde, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tal, tú le dices los teléfonos que no dejan rastro, que pueden acudir, que te dan información, tal. Pero yo creo que después no se atreven ahí, y menos cuando no es en primera persona, ¿eh? mm, eso ocurre. El tema de la Entonces, denuncia es un tema muy, muy delicado. muy delicado y tenemos que conocer cuál es el protocolo de denuncia y qué proceso hay detrás de la persona a la hora de denunciar y siempre, siempre garantizar su seguridad, Sí. siempre, Y porque es lo que complicado. decía Rosana sobre el telediario, que yo creo que tiene toda la razón, algo estamos haciendo mal los periodistas porque cada vez nos impresionan menos las informaciones de mujeres asesinadas. Es más, cuando te dicen la número tal a tal mes y te lo comparan con el año, es que parece como una estadística, no sé, de cualquier cosa, nos parece que no está hablando de vidas humanas. Pero lo más grave aún, si cabe, es que está pasando lo mismo con la violencia vicaria. Mm. Lo estamos Bueno, como normalizando. Ah, este es otro que como con ella no ha podido, ha matado a los hijos para enterrarla en vida, tal. Y lo estamos normalizando, ya no impresionamos a la sociedad con eso. Entonces yo creo que las informaciones las estamos tratando mal, no, fatal, porque el objetivo no es eso, es evitar. Incluso mucha gente culpa a los periodistas de provocar más casos, como lo que decíamos con lo de la teoría del suicidio, porque estamos dando las pistas, el no sé qué, Pero que no al sé qué, agresor. claro, claro, de eso también se puede hablar, de la Claro. colaboración, qué tipo de colaboración con la investigación, de O no cuando interrumpir. dice la asesinó y después él se tiró por el balcón, pues ya ha habitado tantos años de cárcel, no sé qué tal, ¿sabes? Dices que le estás dando las pautas a saber cómo. Yo no creo que sea eso, ¿no? Pero mal lo estamos haciendo. Por Bueno, pero hay mejorable. objetiva una cosa, que demos los datos y Yo todo. creo que mejorable, ¿no? Porque si una vez, bueno, y determinados medios y determinados programas, antes lo comentaba también el compañero, yo por ejemplo que por las mañanas que no veo nada de tele, porque estoy, Claro, pero bueno, en los medios y la tele y los programas que se ven, y a mí, yo tengo compañeras de trabajo, es que me dicen, aquí es que yo la música que escucha mi hija es muy alarmante, porque si yo estoy escuchando la letra y me alarma a mí claro. que ya tengo una edad que tal, que sé diferenciar y una niña con 8 o 10 años está escuchando una música que es deprobable totalmente. Y de ahí a todo lo que hemos comentado, todo, todo. Ahora con la inteligencia artificial es que todo lo están haciendo con inteligencia artificial. Entonces, o nos metemos en ese mundo y sabemos y controlamos, periodistas, universidad, o bueno, estamos fuera del La sistema. violencia digital, ¿eh? Que ya la han reconocido como delito y antes no existía, ¿eh? Que es grave. Por eso, Que la por inteligencia artificial lo que hace es favorecer la violencia digital, creo yo, en muchos casos. De hecho, ya ha salido en el telediario más de un caso de menores usando la inteligencia artificial, perdón, para desnudar a compañeros y pasar las por ejemplo, imagenes. eso es lo Por que quería ejemplo, comentar antes, que te menores de ponen edad, exactamente. Te ponen la cara, tal, y usan tu cuerpo, te claro, desnudan, o
y lo ponen y lo usan. Sí, sí, sí. Y eso es muy grave y lo hacen menores. Bueno, y ayer y antes de ayer, ¿no? Salieron varias violaciones de menores a otros menores, Grupales, que yo no sé grupales. si desde el caso de la manada hay más o es que antes no la difundíamos. Objetividad, para mí es informar con objetividad, con rigor y resaltando siempre que es un atentado a los derechos humanos y fundamentales. Siempre, siempre ahí, Siempre. esa es la baza, porque lo es un atentado Mm. y tenemos que basarnos ahí. Pues alguna cuestión más, no sé yo. ¿Alguien más quiere preguntarle a Paqui? No, solo comentaros que me llamó el otro día la atención hace ya un tiempo la noticia que tuvo poco recorrido de que el hijo mayor de Ana Orantes había ingresado en prisión por violencia de género. Me pareció un símbolo muy triste, ¿no? De que un niño que lógicamente ha visto en su casa toda su vida el maltrato a su madre, a pesar de todo lo que pasó, él siguió la estela de su padre e ingresó en prisión. No ha matado Sí. a su, pero sí, en fin, tiene una sentencia de prisión. Es realmente triste. Yo hablé con los compañeros de Granada y dije, oye, esto yo creo que habría que darle, porque, porque nos puede servir, ¿no? Como Mm. profunda reflexión ante lo que estamos hablando, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Que normalmente todo maltratador fue un niño maltratado que vivió en su casa, como que normalizó en su casa la violencia durante muchos años. Estoy de acuerdo con eso y yo creo que hay que hablarlo y hay que dar la noticia. Pero también, vamos, yo lo pondría en contraste porque os voy a contar de otro caso que lo vamos a, si todo sale bien en septiembre, lo vamos a publicitar aquí en la Universidad de Cádiz. Y es de un caso de un chico que también sufrió igualmente, su madre fue asesinada y él pues se ha dedicado a, bueno, a hacer documentales, a retratar desde un prisma, bueno, de derechos humanos. Y eso también hay que decirlo. Otro chico que hay eso, sí, tristemente hay eso, pero también hay lo otro. Está la noticia buena. Lo que os comentaba antes, que sí que se puede hablar de lo malo y se debe. Y si ese hijo está haciendo eso, pues hay que relatarlo. Pero también resaltar y subrayar lo bueno de otro chico, otro hombre, porque es un hombre ya, tiene creo que 40 y tantos años, ha, ha sufrido ese episodio de su madre y hoy día, bueno, pues está haciendo documentales y lo va a proyectar. De hecho, va a venir a la Universidad de Cádiz a proyectarlo. Ya lo tenemos cerrado con su delegación. Y va a venir a la Facultad, creo que de Filosofía y Letras, la tenemos ya casi cerrado, en septiembre, octubre, en el contexto de la jornada de bienvenida de los estudiantes. Porque a los estudiantes hay que hablarles de esto también. A los estudiantes tenemos que hablarles de eso. Entonces, cuando proyectemos ese documental, os llamaré, os llamaremos para que también resaltéis eso, ¿no? Que hay otras noticias muy bonitas, muy buenas y son positivas. Mm. Pues Eh, enhorabuena con esa iniciativa, ¿eh? Sí. Además es un poco al final lo que yo desde mi punto de vista ya como periodista también, yo creo que estamos fallando, la sociedad está fallando, el sistema está fallando, porque lo que no puede haber es que todos los meses, todas las semanas prácticamente haya un asesinato de una mujer. Es que es eso, que es un asesinato. Y ya es eso, como otra mujer aquí, allá, y es una cosa que se da ya, como decía Mercedes, con cifras, que no son cifras, que hay que decir que son personas, que son familias destrozadas, que son niños. Y lo que ha comentado Mercedes me pareció muy interesante el tema de la violencia vicaria. Yo desde mi experiencia, yo voy mucho a tertulias de análisis y me sorprende que cuando antes había el asesinato de hijos, hemos estado hablando horas y horas en las tertulias. Los últimos casos ni se han llevado en los temas. Y eso me ha sorprendido. Digo, o sea, yo estaba aquí hace 3 años, dos, hablando sin parar de por qué la violencia. Digo, y el último es que no lo han incluido ni en los temas del día. Entonces, yo creo que nos estamos haciendo una capa a la sociedad y que la sociedad está fallando y el sistema está fallando, Mm. sí, porque no puede ser semanal prácticamente. sí, estamos Sí. fallando. Estamos Yo fallando. también lo pienso. Y me parecía muy bien lo que dices de la universidad. Una sola mujer asesinada es un fracaso. Mucho, mucho el rector, lo dice muchísimo y tiene toda la razón. Mm. Una mujer es un fracaso porque es una mujer asesinada, que no ha tenido un episodio fortuito de un accidente, ¿no? Como comentábamos Mm. antes, voy con el coche fortuitamente, ¡pum! Y no, no, es un asesinato.
No es un incidente, no es que alguien haya ido, no, no, es que es un asesinato. Yo quiero asesinarte y te asesino. Y Así eso, es. eso es lo que tenemos que resaltar. Y también las noticias buenas, lo que te decía, lo que os decía antes, es sentencias, por ejemplo, buenas, que sean identificantes. El poder sancionador, al final, el poder de sancionar a alguien o el poder penal, el derecho penal, tiene ese carácter también eminentemente preventivo y decir, oye, espérate, que si esto me voy a la cárcel, que si no sé cuánto, qué tal, que si voy a estar tantos años, que si este tipo de cosas ya no las puedo hacer o no las puedo decir o no las puedo Mm. también. Entonces, resaltar las cosas buenas, resaltar los comportamientos buenos y los comportamientos de hombres buenos, porque hay hombres muy buenos, muchísimos hombres buenos. Y machistas, micromachismo tenemos todos y todas, todas. Vamos. Lo que pasa es que es verdad, el machismo pues genera violencia. El Sí. machismo, esos micromachismos que antes comentaba el compañero, pues si lo sumamos todo y la escalada de violencia va más a más, y entonces cuando se produce el asesinato de una persona, ¿no? Entonces, pues no tenemos que escalar, tenemos que prevenir. Y ahí tenéis los periodistas y las periodistas una labor encomiable, vamos. Yo la veo eminentemente preventiva, de prevenir. Y yo creo que hay que informar, ¿eh? De los casos, porque como comentaba Rosana, antes era como novedad que un padre asesinara a sus hijos para hacerle daño a su pareja o expareja, pero ahora ya no. Yo recuerdo cuando pasó el caso de Rudy José. Ruiz José, yo doy talleres de alfabetización mediática y digital en los colegios. Yo ese día no pude dar el taller porque yo siempre procuro empezar. ¿Cuál es la información que más ha llamado la atención? Y era ese. Y los niños estaban asustados porque no era la primera vez, digamos, de un caso así de duro, no comprendían cómo un padre podía acabar con la vida de sus hijos. Poneros en la piel de los menores. Claro, Se, se sentían como identificados que les podía pasar en un momento dado y estaban súper asustados. Hoy en día, después de X años, no le llaman la atención ese tipo de información. Y ya se siente seguro y piensa que a ellos no le va a pasar. sí, Pero también nosotros los periodistas tenemos que dar la información, no solo lo que ocurre, sino lo que interesa a la sociedad. No olvidemos que esto es un negocio y que todo mm, al final es para ganar dinero. Y si ya la sociedad no está interesada en estos temas, pues ya no abren telediarios, ya van de relleno. Que no digo que pienso que lo hacemos mal, ¿eh? Que tenemos que seguir informando, como tú dices, desde la objetividad, dando el lado positivo, porque también hay gente que hace cosas buenas, ¿no? Como el chaval que va a ir a la universidad. Y no recreándonos en el morbo y en, por ejemplo, en el hijo que comentaba Manfredi de Ana Orante. Tú cuentas eso y dices, pues ¿cómo te iba a salir el hijo? Con un padre que toda la vida ha maltratado, que es lo que ha vivido, repite los comportamientos que ha visto, ¿no? Hay que ver también qué más hay detrás. claro, no es solo eso, No exacto. solo eso, No es solo eso, porque que es fundamental la educación de casa, pero esos niños también claro, iban a un colegio, ¿no? claro, Que en los colegios también se forman, es que hay, bueno, sí, sí. y tienen amigos y se relacionan con gente y no se van a relacionar solo con hijos de maltratadores, digo yo, y ven lo que es normal y lo que no es normal. Hay Sí, muchos factores, no sé. Ah, nos lo tenemos que mirar. sí, La hay que Como formación a seguir. periodistas sociedad, me como parece clave. periodistas, sí. La Una formación a charla muy... periodistas es clave. Un Sí. asesinato a una mujer tiene que abrir un Es un informativo. fracaso, Sí, y pero no solo el gordo. mes de noviembre. Yo, lo del mes de noviembre, por ejemplo, eh, para mí es una de las cosas más importantes o de temas de igualdad, ¿no? Yo cuando me llaman de algunos sitios, Sí. ¿no? Me dicen, ven a ver en marzo. Y le digo, ¿por qué no voy en abril? ¿Por qué no voy en julio? Yo voy en julio. Ahora, por ejemplo, en julio voy. Creo que es a Onda Cari, voy. Y encantada. Encantada. Y hablo de lo que tú quieras, del plan de igualdad, de, no sé, de los protocolos, de... Encantada. Que me llaméis para esto. Encantada, pero no me llaméis solo en noviembre y en marzo. Claro. Claro. Ese es otro fallo de los de Claro, nuestra porque me profesión. dice, no, es que ya no es noticia, pero hacer noticia, pues me empezó a hablar, Convertirlo en actualidad, que es de mujeres mueren todas las días, actualidad. desgraciadamente. Mujeres mueren todos los días, exactamente. Mujeres son asesinadas todos los días. Todo, bueno, Sí, sí. O Todas sea, las semanas. todas las semanas asesinan a mujeres, exacto.
Y desgraciadamente cada vez más a menores, ¿eh? Que a Y mí a me menores. preocupa que no, como sociedad no nos levantemos ni digamos, señores, esto no es normal, ¿eh? Lo estamos normalizando, Y ahí creo nuestra yo. responsabilidad, Mercedes, porque Sí, los medios sí, somos los responsables de que esto se normalice. Sí, claro, pues sí. Por pues eso creo que como medios yo creo que tenemos ha que sido tomarlo de en serio. muy importante que, bueno, que hayáis considerado y además cerrar, ¿no?, estos espacios con un tema que ahora en el tiempo que corre, ahora mismo, en junio, pues no es de actualidad, pero es un tema que, bueno, que debe de estar ahí, ¿no? Si esto a lo mejor se hubiera celebrado en noviembre, pues hubiera habido mucha más gente, hubiera... Pero bueno, ahora como tú decías, Mercedes, pues vamos Sí. a difundirlo, para que la gente lo escuche y lo vea y digan, pues sí, pues hay que llamar a personas, ¿no? Para que hablen de este tema en junio, Claro, Y además aumenta, en las épocas estivales aumenta la violencia de género, por porque más ejemplo. tiempo está el hombre con la mujer y aumenta. sí, claro. Nada más que tenemos como referencia la pandemia, encerradas con sus agresores. Navidades. Mm, pues Pues sí. bueno, tenéis mi contacto para lo que necesitéis. No sé si, mm, vale, vamos, lo que necesitéis. Mi teléfono lo tiene en blanca, Sí, ¿vale? muchas gracias. Por si necesitáis cualquier cosa o aclaración. Y de verdad que muchísimas gracias porque ha sido un placer, vamos, estar aquí. Muchas gracias a ti por tu disponibilidad, por abrirnos los ojos, ¿eh? Y gracias una vez más a la UCA por seguir confiando en la Asociación de la Prensa de Jerez para realizar estos encuentros, a pesar de que muchas veces no se conecte mucha gente. Pero nos consta que la difusión es brutal y que mucha gente ve los vídeos también, ¿eh? Eso es. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.